Aunque hoy nos encontramos solitarios, contemplando un mundo donde seguimos siendo la única especie humana, esto no siempre fue así. De hecho, durante la mayor parte de nuestra historia, fuimos simplemente un personaje en un reparto abarrotado de distintos actores humanos. Hace 300.000 años, la Tierra era un lugar más joven, salvaje y mucho más diverso que el que conocemos ahora. Si pudieras recorrer los continentes en aquel entonces, habrías encontrado vecinos, al menos otras 8 clases de personas, viviendo sus vidas en paralelo a las nuestras. Algunos eran más altos, mientras que otros apenas llegaban a la altura de la cintura. Algunos poseían cerebros más grandes que los nuestros, mientras que otros navegaban por su mundo con diferentes tipos de inteligencia. Desde las tundras heladas del norte hasta las islas tropicales del sur, la humanidad no era una sola nota, sino un acorde. Imagina estar de pie en una línea costera que se extiende mucho más allá de la actual, con niveles del mar situados 120 metros más abajo. En Europa, figuras robustas con una fuerza masiva se agachan alrededor de hogueras en profundas cuevas de piedra caliza. Estos son los neandertales, construidos para soportar el frío aplastante de la edad de hielo. Han vivido allí durante milenios y continuarán prosperando mucho antes de que nosotros lleguemos. Mucho más al sur, en África, se desarrolla una historia diferente. Una especie de pequeña estatura, Homo naledi, se mueve a través de sistemas de cuevas oscuros y estrechos, con una gracia que solo podemos imaginar. Apenas miden 5 pies de altura, y, aunque sus manos se parecen a las nuestras, sus hombros cuentan la historia de una vida dedicada a trepar por árboles antiguos. En el este, en la isla de Java, el más antiguo de todos nosotros todavía camina por las orillas de los ríos, el Homo erectus. Han vagado por la tierra durante casi 2 millones de años, dominando el fuego y la piedra mucho antes de que comenzara nuestro propio linaje. Y en una pequeña isla de Indonesia, la evolución está esculpiendo algo único: el Homo floresiensis, los llamados hobbits, pequeños, eficientes y resistentes. Cazan elefantes pigmeos en un mundo que nos parece de fantasía, pero que fue totalmente real. En algún lugar de las altas montañas del Tíbet, los misteriosos denisovanos se están adaptando al aire enrarecido, dejando tras de sí ecos genéticos que aún viven en las personas de hoy. Y más profundamente aún, en el código genético de las poblaciones modernas, encontramos susurros de otros linajes fantasmas, especies que aún no hemos nombrado, pero que caminaron por la misma tierra bajo las mismas estrellas. Este era el Mundoscos como realmente era, un arbusto enmarañado de vida humana, no una línea recta. No éramos el destino inevitable, éramos simplemente una de las ramas, un recién llegado a África, no probado y poco notable. No teníamos garantía de supervivencia. Los neandertales tenían cerebros más grandes. El Homo erectus tenía resistencia. Los hobbits tenían resiliencia. Y, sin embargo, aquí estamos solos. Las últimas voces en una habitación vacía. La pregunta que acecha al silencio es simple. ¿Qué pasó? ¿Cómo un planeta que rebosaba de diversidad humana se convirtió en el dominio de uno solo? Esta es la historia de aquellos que vinieron antes, la historia de la última vez que no estuvimos solos. Si estás disfrutando de este viaje tranquilo, considera suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu ciudad, tu rincón del mundo. Es un recordatorio de que incluso en una historia sobre estar solo, no estamos realmente solos. Ahora, antes de conocerlos individualmente, debemos hacernos una pregunta fundamental.
¿Qué significa realmente ser humano? No en un sentido filosófico, sino en uno biológico. ¿Qué separa al género Homo de todo lo que vino antes? Durante mucho tiempo, la respuesta pareció simple. Se trataba del cerebro. Creíamos que ser humano significaba ser inteligente, con una gran capacidad craneal que definía nuestra membresía en el club. Pero la Tierra tiene una forma de sorprendernos. Cuando descubrimos a los pequeños pero sofisticados fabricantes de herramientas en la isla de Flores, o los comportamientos rituales del Homo naledi de cerebro pequeño en Sudáfrica, las viejas reglas se hicieron añicos. Nos dimos cuenta de que la humanidad no se define por una sola métrica como el tamaño del cerebro. No se trata solo de caminar erguidos, pues nuestros antepasados ya lo hacían hace millones de años. No se trata solo de herramientas, pues las aves y los primates también las usan. En cambio, ser humano parece ser una constelación de rasgos, una mezcla de anatomía, comportamiento y adaptabilidad. Incluye a aquellos que vivieron en el frío glacial y a aquellos que prosperaron en los trópicos. Incluye a hacedores de fuego y a trepadores de árboles. La definición es más amplia, más desordenada y más hermosa de lo que pensábamos. La evolución no marcha hacia un objetivo específico. No necesariamente preserva al más fuerte o al más inteligente. A menudo preserva al más afortunado, a aquellos que casualmente estaban en el lugar correcto cuando el clima cambió, o que encontraron una manera de sobrevivir cuando los recursos se agotaron. Estamos aquí no porque estuviéramos destinados a estarlo, sino porque nuestra rama del árbol genealógico logró aguantar, mientras que otras, una a una, se quebraron bajo el peso del tiempo. Pasemos ahora la página. Conozcamos al superviviente, al vagabundo, al que preparó el escenario para todo lo que siguió. La especie que salió de África y nunca dejó de caminar. El Homo erectus. El primer humano que abandonó África lo hizo hace casi 2 millones de años. Mucho antes de que existiera vuestra especie. Mucho antes de que surgieran los neandertales. Mucho antes de que el concepto de humano se hubiera asentado en algo parecido a su forma moderna. Este pionero fue el Homo erectus, y su viaje fuera de la patria ancestral resultaría ser una de las dispersiones más exitosas en la historia de nuestro género. Mientras otras especies surgían y caían dentro de los confines de un solo continente, el erectus se extendió por 2, adaptándose a climas y paisajes que iban desde bosques tropicales hasta bosques templados, desde valles fluviales hasta llanuras costeras. No eran los humanos con el cerebro más grande, ni los más avanzados en la fabricación de herramientas, pero poseían algo quizás más valioso que cualquiera de esos rasgos. Tenían tiempo. El Homo erectus perduró durante casi 1.900.000 años, un lapso tan vasto que eclipsa toda la existencia del Homo sapiens por un factor de 9. Si nuestra especie vive tanto como el erectus, tenemos otros 1.600.000 años por delante. Aunque dado nuestro historial con el clima y los recursos, eso parece poco probable. El erectus, por el contrario, superó edades de hielo e interglaciares, erupciones volcánicas y sequías, el ascenso y la caída de innumerables otras especies, todo mientras mantenía su presencia en África y Asia. Los fósiles más antiguos provienen del este de África, datados hace unos 1.900.000 años, donde el erectus vivió junto a otros humanos tempranos, incluyendo al Homo habilis y al Paranthropus boisei. Eran más altos que sus predecesores, con piernas más largas y brazos más cortos, un plan corporal que finalmente cortó los últimos lazos anatómicos con una vida pasada parcialmente en los árboles.
Caminar erguido ya no era un compromiso, era su estrategia completa. Sus piernas los sacaron de África hacia lo desconocido, cruzando hacia la península arábiga y luego abriéndose camino a través de Asia, llegando tan al este como Java y tan al norte como el Cáucaso. Hace 1.800.000 años, el Erectus había llegado a lo que hoy es la República de Georgia, donde los fósiles del sitio de Dmanisi revelan una población que era más pequeña y más variable que los grupos de Erectus posteriores, lo que sugiere que la especie todavía estaba evolucionando, incluso mientras se extendía. Algunas poblaciones se desplazaron hacia el este, hacia China, donde eventualmente serían conocidos como el hombre de Pekín, mientras que otros empujaron hacia el sur, hacia Indonesia, saltando de isla en isla a través de puentes terrestres expuestos durante períodos de bajo nivel del mar. Fue en la isla de Java donde el Erectus hizo su última parada, sobreviviendo allí hasta hace aproximadamente 117.000 años, decenas de miles de años después de que la especie hubiera desaparecido de Asia continental y cientos de miles de años después de que desapareciera de África. Esta población javanesa, descubierta en un sitio llamado Ngandong, a lo largo del río Solo, representa la forma más joven y avanzada de Homo erectus. 12 cráneos y 2 huesos de piernas fueron desenterrados allí en la década de 1930. Durante décadas, su edad permaneció incierta, con estimaciones que iban desde los 550.000 años hasta apenas 27.000 años. Las fechas más recientes eran tentadoras, porque sugerían que el Erectus había coexistido con el Homo sapiens en el sudeste asiático, encontrándose quizás en los bosques y valles fluviales de Indonesia. Sin embargo, una datación más rigurosa, publicada en 2019, confirmó con más confianza que los fósiles de Ngandong tienen entre 117.000 y 108.000 años. Esto significa que, si bien el Erectus y el Sapiens coexistieron en el tiempo, ocuparon regiones diferentes y probablemente nunca se conocieron. Para hace 117.000 años, el Homo sapiens ya llevaba evolucionando en África casi 200.000 años. Pero no hay evidencia de que nuestra especie llegara a Java hasta hace unos 73.000 años, al menos 35.000 años después de que el último Erectus hubiera desaparecido. La brecha no es accidental. Refleja el hecho de que el Erectus, a pesar de su largo éxito, no pudo adaptarse a los rápidos cambios ambientales que transformaron Java durante el Pleistoceno tardío. Alrededor de hace 120.000 años, el clima cambió y los bosques abiertos y las sabanas que el Erectus había habitado durante cientos de miles de años dieron paso a una selva tropical densa. El Erectus, con su dependencia de la caza en campo abierto y su tecnología de herramientas conservadora, no pudo hacer la transición. En pocas decenas de miles de años, desaparecieron. Lo que hizo al Erectus tan exitoso durante tanto tiempo no fue la brillantez o la innovación, sino una especie de competencia robusta. Sus cerebros, con un promedio de unos 900 centímetros cúbicos, eran significativamente más grandes que los de los homínidos anteriores, pero más pequeños que los de humanos posteriores, como el Homo heidelbergensis y el Homo sapiens. Fabricaban herramientas, principalmente hachas de mano y cuchillas de la tradición acheulense, que fueron efectivas pero se mantuvieron ampliamente iguales durante más de 1.000.000 de años. Controlaban el fuego, aunque el momento exacto y la consistencia de este uso siguen siendo debatidos, con la evidencia más sólida proveniente de un sitio en Israel,
datado hace unos 790.000 años. El fuego les habría dado la capacidad de cocinar, mantenerse calientes en climas más fríos y defenderse de los depredadores, todo lo cual expandió la gama de entornos que podían habitar. Cazaban grandes presas, trabajaban de forma cooperativa y probablemente poseían alguna forma de lenguaje o protolenguaje. Aunque la evidencia es indirecta y basada principalmente en la complejidad de su organización social y fabricación de herramientas, eran, en resumen, reconociblemente humanos en su comportamiento, aunque su anatomía seguía siendo distinta. Sus cráneos tenían huesos gruesos y robustos, con crestas frontales pesadas y una caja craneal larga y baja que carecía de la cúpula alta y redondeada característica de los Homo posteriores. Sus rostros se proyectaban hacia adelante y no tenían mentón, un rasgo que no aparecería hasta la evolución del Homo sapiens. Para cuando el Erectus se extinguió en Java, el mundo había cambiado drásticamente. En África, el Homo sapiens ya había comenzado su expansión, portando herramientas más sofisticadas, un pensamiento simbólico complejo y quizás un enfoque más flexible para la resolución de problemas. En Europa, los neandertales prosperaban, adaptados perfectamente al frío. En las altas montañas de Asia, los denisovanos evolucionaban silenciosamente en aislamiento, y en las cuevas del sur de África, el Homo naledi hacía algo que aún desconcierta a los científicos: colocar a sus muertos en cámaras profundas e inaccesibles, por razones que quizás nunca comprendamos por completo. El Homo erectus, el gran superviviente, el vagabundo que había visto 2 millones de años de historia planetaria, no estuvo allí para presenciar lo que vino después. Dejaron atrás solo huesos y herramientas dispersos por 2 continentes, testimonio silencioso de una vida vivida larga y ampliamente. Fueron los primeros en salir de África, los primeros en dominar el fuego, los primeros en demostrar que la humanidad podía prosperar más allá de la cuna. Pero no fueron los últimos, y al final, no fueron ellos los que perduraron. Si el Homo erectus fue el gran vagabundo, entonces el Homo heidelbergensis fue el gran ancestro, el último hilo común que conectó a los 3 linajes humanos más exitosos que dominarían el planeta durante el próximo 500.000 de años. Esta especie surgió hace unos 700.000 años, evolucionando probablemente de poblaciones tardías de Homo erectus en África, y para hace 500.000 años se había extendido por gran parte del Viejo Mundo, llegando a Europa, Asia Occidental y quizás incluso partes de Asia Oriental. Aunque el registro fósil allí sigue siendo ambiguo, el heidelbergensis no fue una población única y uniforme, sino más bien una colección de variantes regionales que compartían suficientes rasgos anatómicos como para ser agrupados bajo un solo nombre. El primer fósil fue descubierto en 1907 cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, donde los trabajadores que excavaban en un pozo de arena desenterraron una mandíbula masiva que no pertenecía a ningún humano vivo. La mandíbula era enorme, de construcción pesada y carecía totalmente de mentón. Sin embargo, los dientes eran sorprendentemente pequeños y modernos. Otto Schoetensack, el antropólogo que describió el espécimen, lo llamó Homo heidelbergensis y propuso que representaba un ancestro europeo temprano. Durante las décadas siguientes surgieron más fósiles de África y Europa. Un cráneo de Broken Hill en Zambia, con crestas masivas y huesos gruesos, se considera ahora un heidelbergensis africano. Un cráneo parcial de Petralona en Grecia, otro de Arago en Francia,
y una colección notable de huesos de la cima de los huesos en España. Todos portaban las marcas de esta especie extendida. Lo que los unía era un tamaño cerebral de unos 1.200 centímetros cúbicos, significativamente mayor que el del Erectus, pero sin alcanzar los límites superiores de los neandertales y los humanos modernos. Sus cráneos conservaban crestas frontales pesadas y huesos craneales gruesos, pero la parte posterior del cráneo comenzaba a redondearse. El heidelbergensis fue el primero en dominar la técnica Levallois, un método sofisticado de fabricación de herramientas de piedra que requería planificación anticipada. A diferencia de las hachas de mano simples del Erectus, las herramientas Levallois se fabricaban preparando cuidadosamente el núcleo de piedra primero, para que un solo golpe bien colocado desprendiera una lasca de forma y tamaño predeterminados. Esto demostraba una sofisticación cognitiva que sugería que el heidelbergensis pensaba varios pasos por delante. También eran cazadores expertos, como demuestran las lanzas de madera de Schöningen, Alemania, datadas hace 400.000 años. Estas lanzas no eran simples palos afilados, sino armas cuidadosamente equilibradas, diseñadas para el lanzamiento. La presencia de huesos de caballos en el mismo sitio sugiere que cazaban grandes presas con éxito. El fuego también formaba parte de su arsenal. La complejidad de sus herramientas y la coordinación necesaria para la caza sugieren una comunicación que iba más allá de simples gestos. Si no tenían un lenguaje moderno, estaban cerca, usando quizás un protolenguaje capaz de transmitir información concreta. Hace unos 400.000 años, las diferencias regionales comenzaron a profundizarse. En Europa, las poblaciones de heidelbergensis evolucionaron hacia los rasgos de los neandertales: cuerpos robustos adaptados al frío y cavidades nasales más grandes para calentar el aire glacial. En África, una trayectoria diferente estaba en curso, conservando extremidades más largas adaptadas a climas tropicales. Con el tiempo, estas poblaciones africanas evolucionarían hacia el Homo sapiens. Para hace 300.000 años, los primeros fósiles que pueden llamarse humanos anatómicamente modernos aparecieron en Marruecos y Etiopía. Mientras tanto, en Asia, otra rama divergía silenciosamente para dar a los denisovanos. Para hace 200.000 años, el Homo heidelbergensis, como especie distinta, había desaparecido, no por extinción, sino por transformación. El linaje se dividió en tres: neandertales en Europa, sapiens en África y denisovanos en Asia. Estas tres especies dominarían el planeta durante los siguientes 150.000 años. Hace 300.000 años, el mundo alcanzó su pico de diversidad humana. El género Homo estaba representado por más formas distintas que en cualquier otro momento. La geografía los había repartido. En Europa, los neandertales se adaptaban al frío. En África, el Homo sapiens emergía. En Asia, los denisovanos prosperaban. En Java, el Erectus vivía sus últimos días. En la isla de Flores, una población humana sufría un enanismo insular para convertirse en Homo floresiensis, midiendo apenas 1 metro, pero fabricando herramientas sofisticadas. En Luzón, otra población insular evolucionaba en paralelo. En el sur de África, el Homo naledi navegaba por pasajes oscuros para depositar a sus muertos, y estaban las poblaciones fantasma, conocidas solo por la genética, que vivían en África junto a los primeros sapiens. Este era el mundo hace 300.000 años. Al menos 9 especies, todas reconocibles como humanas, pero diferentes. Ninguna sabía que en 260.000 años más solo quedaría una especie.
Los neandertales no debían ser solo nuestros primos, eran nuestros hermanos. Evolucionando en Europa, estaban construidos para el frío con cuerpos poderosos y cerebros a menudo más grandes que los nuestros, alcanzando los 1500 centímetros cúbicos. No eran brutos, fabricaban herramientas, dominaban el fuego, creaban joyas y enterraban a sus muertos con cuidado. La evidencia sugiere incluso que utilizaban flores en los entierros. Hacia el 40.000 antes de nuestra era, comenzaron a declinar a medida que el Sapiens llegaba a Europa. Pero no desaparecieron totalmente. Fueron absorbidos. Todos los humanos no africanos portan hoy entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Los denisovanos siguen siendo enigmáticos. Conocidos por unos pocos fragmentos de hueso y dientes, su ADN revela una línea importante que se cruzó con el Sapiens, dejando rastros genéticos en las poblaciones de Melanesia y el Tíbet. En la isla de Flores, los hobbits demostraron que la inteligencia no está estrictamente ligada al tamaño del cerebro. A pesar de tener un cerebro del tamaño de un chimpancé, cazaban elefantes pigmeos. El Homo naledi, también con un cerebro pequeño, desafía nuestras suposiciones al mostrar signos de comportamientos rituales complejos. ¿Por qué el Homo sapiens sobrevivió mientras los otros desaparecieron? No fue necesariamente una cuestión de fuerza física o de tamaño de cerebro. La clave residió sin duda en nuestra flexibilidad cognitiva, nuestro lenguaje más complejo y nuestra capacidad para crear redes sociales vastas. El Sapiens era un generalista capaz de reinventarse frente a los cambios climáticos. Las otras especies solían ser demasiado especializadas. Hacia el 30.000 antes de nuestra era, el Homo sapiens se convirtió en la única especie humana restante. Somos los últimos herederos de un linaje que alguna vez tuvo muchas ramas. Esta supervivencia nos dejó solos, pero portadores de los genes de quienes nos precedieron. Somos un mosaico. La historia de estas 9 especies es una lección de humildad. No estamos aquí por destino, sino por suerte y adaptabilidad. Los neandertales, los denisovanos y los demás no fueron fracasos, sino éxitos que duraron cientos de miles de años. Hoy portamos sus fantasmas en nuestro código genético. El planeta abarrotado se ha convertido en una habitación vacía donde somos la única voz. Nos corresponde decidir el resto de la historia. Descansad ahora. Las estrellas siguen brillando sobre el mundo que ellos alguna vez compartieron con nosotros. Buenas noches.